Buenos días a todos y bienvenidos al Ático de NAN. Es todo un honor estar hoy aquí en la terraza Cibeles y contar con un invitado de excepción. Él es Ginés Garrido, socio fundador de Burgos y Garrido Arquitectos junto con Francisco Burgos. Muchos conoceréis al estudio por sus grandes proyectos en el plano más urbano, espacios públicos como Madrid Río, por donde muchos de nosotros o casi la mayoría hemos transitado, o quizá vinculéis al despacho con proyectos de vivienda social en Carabanchel, en Alcorcón, en San Chinarro y así podría pasar toda la mañana. Sin embargo, hoy estamos aquí para tratar un tema que, si bien siempre es importante, a día de hoy más aún si cabe y sobre todo que está en boca de todos. Hablamos de arquitectura hospitalaria y de cómo están diseñados nuestros hospitales. Sin ninguna duda, el Hospital de la Paz ha sido uno de los grandes epicentros de esta pandemia y nadie mejor que Ginés Garrido para hablarnos del nuevo Hospital de la Paz. Campo de Retamas es un proyecto llevado a cabo por Burgos y Garrido Arquitectos y MAPA Arquitectos Consultores y hoy venimos a hablar de él. Os animamos, antes de dar paso a Ginés, a participar, a ser activos, a hablar por el chat, a presentaros y, por supuesto, a hacer las preguntas que queráis, luego las contestaremos. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenido, Ginés. Gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad para contar esto, que bueno, para nosotros es un proyecto formidable, una oportunidad espléndida, pero también para la ciudad de Madrid, para todos, ¿no? Antes de empezar con las diapositivas y para contar cómo es lo que nosotros hemos dibujado y lo que tenemos en la cabeza, me gustaría hacer un comentario sobre el proceso muy rápidamente, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, esto fue un concurso internacional con un jurado excepcional. En el jurado estuvo Rafael Moneo y Pachi Mangado, entre otras personas, pues, del Hospital de la Paz y de la Consejería de Sanidad. O sea, que esto es una cosa que normalmente no ocurre, es decir, un jurado verdaderamente pues de lujo, ¿no? En segundo lugar, que La Paz, el hospital, ha estado trabajando en esto durante muchos años, es decir, ha desarrollado un trabajo formidable de consultas, de investigación, de entender bien qué es lo que ellos necesitan, cómo pueden organizarlo, y que esto pues ha obligado pues, a hacer miles de entrevistas con los médicos, con los pacientes, con los distintos pues, cuerpos de enfermeros, de celadores, de trabajadores, muchos, ¿no? que todos los días van a La Paz. De modo que también en ese sentido el proceso ha sido excepcional, es decir, nosotros nos hemos encontrado en el momento de hacer el concurso con un documento extraordinario, bien ordenado, comprensible y que refleja pues la seriedad con la que el hospital se está tomando este asunto. Lógicamente este es un proceso largo, ha requerido del hospital pues unos cuantos años, que por otro lado el hospital pues ya, digamos, desde hace años pues había planteado la posibilidad o la necesidad de hacer pues distintas reformas y distintas mejoras, porque es un hospital pues que tiene 50 años, ¿no? O 60, y que poco a poco pues, se ha ido deteriorando y que el crecimiento se ha producido de una manera, pues, bueno, pues como normalmente se producen estas cosas, pues bastante desordenada, digamos, siguiendo las exigencias de las demandas y sin un plan más o menos ordenado que permita comprenderlo completamente, ¿no? Entonces, a ver, para pasar las diapositivas, ¿cómo hago? Ya, así. Bueno, además, todos lo hemos visto estos días porque se publicaron unas imágenes terribles, ¿no? El hospital, que es un icono para mucha gente, mis hijos nacieron allí, y los de muchísimos madrileños, pues está muy deteriorado. Pues, ha ido pues, haciéndose viejo, como es lógico, como todas las cosas, pero por otro lado también pues, las instalaciones médicas son cada día más complejas, cambian muchísimo, cada día necesitan exigencias de espacio,
y tecnológicas mayores, y el hospital pues llega un momento en el que no puede soportar estas exigencias, ¿no? El hospital está situado en un lugar crítico, está un poco por hacer, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad que se ha ido completando de una manera como, sobre todo en el interior de la M30, está casi terminada, digamos, quedan muy pocos fragmentos que casi no estén hechos, pero sin embargo al norte de la Castellana, donde se han hecho las 4 torres hace escasos 10 años, pues todavía quedan pues, lugares a medio hacer, industrias abandonadas, pequeños poblados que están desconectados con el tejido de la ciudad, por supuesto, todo lo que está vinculado a la playa de vías de la estación de Chamartín, que ahora se ha puesto en marcha con el plan de Distrito Castellana Norte, de modo que La Paz está en un sitio que antes era pues, un poco periférico, pero sin embargo ahora se ha convertido en un sitio muy central, pero todavía un poco por hacer, ¿no? En esta imagen se ve bien cómo pues, está como en un nudo de autopistas, en un nudo ferroviario, es decir, una condición pues, un poquito periurbana, pero ya digo, muy cerca, o desde luego en el interior de la M30 y por lo tanto en una condición que debiera de ser mucho más urbana de lo que realmente es. Ahora mismo, si quieres ir a La Paz, pues tienes que bueno, pues ir en metro, pero el metro tampoco está bien situado, tienes que cruzar unas autopistas, las calles están un poco como por hacer, todavía hay algunas obras importantes que se están haciendo. Es decir, que es una obra que originalmente estaba situada en la periferia de la ciudad cuando se hizo y cuando se inauguró en los años 60, y que sin embargo la ciudad pues, la ha ido dejando cada vez más en el interior, pero en un tejido que todavía está por hacer. Nosotros, cuando hicimos el concurso, que fue la primera fase, se entregó yo creo que en mayo del año pasado, es decir, hace algo más de un año, pues lo primero que pensamos es que el Hospital de La Paz, además de ser un enorme hospital, un hospital de referencia en algunas de las especialidades, es uno de los mejores del mundo o de los mejores de Europa, importantísimo, en el que se hace un trabajo de investigación también fundamental, ¿no? Y que alimenta pues a otros hospitales en muchos sentidos. Independientemente de este asunto, que es muy técnico y que tiene que ver con el modo en el que se organiza el hospital, que voy a contar más tarde, pensamos que el hospital es fundamentalmente una gran institución pública, ¿no? Y que esa institución pública, pues en este dibujo, pues se puede ver vinculado o vinculada a otras instituciones públicas que se sitúan a lo largo de la Castellana, ¿no? Es decir, no sé, desde Atocha o el Reina Sofía, que originalmente era un hospital que también tenía unos patios como el nuestro, diseñado por Sabatini, pues pasando por el Banco de España, los nuevos ministerios, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Prado, en fin, muchos de las grandes instituciones de la ciudad o de este país se han situado a lo largo de la Castellana, y nos parecía que el carácter de institución pública que remata la Castellana al norte, pues era fundamental. Y que, entre otras cosas, La Paz es una gran institución pública que nos atiende y nos cuida en la medida en la que lo puede hacer. Y esa condición de lugar público para nosotros tiene muchas repercusiones. Y de hecho yo voy a contar el hospital de una manera un poquito, digamos, extraña para el modo en el que normalmente se cuenta un hospital. Por supuesto, hay unas cuestiones técnicas fundamentales, pero cómo se vincula el hospital al entorno, cuáles son las afecciones que tiene esa gran edificación con los barrios que están alrededor, con las calles, con los parques, con las estaciones de metro, pues nos parecía que era muy importante. El hospital, además, no es... aquí veis un plano en el que ya se ve... pues, bueno, el hospital consiste en dos... Bueno, en realidad no es un hospital, son dos hospitales, bueno, 3 hospitales, ¿no? Pero fundamentalmente hay 2 piezas que son el Hospital General, que atiende a los adultos, y el Hospital Materno-Infantil, y cada una de estos dos hospitales pues son cada uno de estos dos ¿no? piezas que se ven en la imagen, que tienen estos patios interiores. Además, el hospital tiene, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la atención diaria, o sea, el hospital ambulatorio, el hospital de día, o los hospitales de día que atienden a las personas que van a hacerse determinadas pruebas o determinados tratamientos y que no están hospitalizados, que atienden a muchísimas personas o que van a hacer una consulta.
Además, hay unos asuntos docentes muy importantes porque es un hospital universitario y está enfrente de la Facultad de Medicina, con lo cual también el hospital tiene un programa muy importante vinculado a la docencia y la investigación. Y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la gerencia y el mantenimiento del hospital, que requiere pues, de un edificio de oficinas y de unos talleres de mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea que, en realidad, el hospital es un conjunto de piezas que tienen cierto grado de autonomía, que, por supuesto, están muy vinculadas entre sí y que esas vinculaciones hacen que sea más o menos eficaz desde el punto de vista clínico, pero, sin embargo, son varios, digamos, edificios, en cierto modo. Un hospital general, un hospital infantil, un conjunto de hospitales de día, una parte docente y pues un gran edificio de administración y de mantenimiento y demás, ¿no? Eso es fundamental para nosotros. O sea, esa condición, digamos, como en cierto modo fragmentaria o disgregada, que nos parecía también que ayudaba a construir un artefacto, ¿no? Por llamarlo de una manera, que no fuera opresivo, ¿no? Porque el siguiente problema que tiene el hospital es que tiene una parcela muy pequeña. En realidad el hospital, ahora lo contaré, se hace en el mismo lugar en el que existe, o sea, se va sustituyendo pieza por pieza en un proceso que ahora contaré, pero la parcela es muy pequeña. Tiene 75.000 metros cuadrados y el hospital tiene 420.000 metros cuadrados, incluyendo pues, todas las plantas de sótano. El hospital actual tiene sobre rasante 189.000 metros cuadrados y el nuevo va a llegar a tener 320.000. Es decir, se multiplica por 1,5 veces. De modo que es un volumen muy grande, muy apretado, en una parcela muy pequeña, que tiene unos problemas de escala y de vinculación con lo que tiene alrededor difíciles. Enfrente está el barrio de Begoña, es un barrio modesto, digamos con una escala doméstica, ¿no? De edificios de 4 o 5 plantas, pero sin embargo al sur pues están las torres del complejo financiero Cuatro Torres, que tienen 250 metros, están el nudo de la autopista, al noreste, al sureste el Parque Norte, es decir, tiene una vinculación con la ciudad pues muy difícil, ¿no? Por un lado, con un barrio muy pequeño, con una escala más pequeña, más doméstica, por otro lado, con unas torres enormes y además es un volumen muy grande a construir en una parcela muy pequeña. De modo que esta manera de considerar el edificio como un conjunto, o el complejo como un conjunto de distintas partes o fragmentos, nos permitía que el volumen pues, no fuera, pues, no sé, opresivo, brutal, gigante, digamos, y que no se convirtiera en un sitio pues antipático pues, cuando uno va allí porque le pasa algo o porque va a visitar a alguien, ¿no? Y este es un asunto, digamos, que estuvo en la mesa en nuestro trabajo desde el principio, ¿no? Que hay un pequeño plano en el que veis, pues también hay algunas vinculaciones que va a construir el hospital, porque el hospital también genera, ya existe ahora mismo, pero lo hace mal, ¿no? Porque no puede, genera vinculaciones con otros lugares, pues porque hay cafeterías donde van los trabajadores que trabajan allí a comer, o porque hay guarderías, o porque hay colegios, o porque hay gente que vive más o menos cerca o lejos, ¿no? Es decir, esta condición disgregada de una construcción enorme era, digamos, uno de los retos. ¿Cómo hacer que esto no fuera pues un monstruo, y que tuviera la escala en la que uno pueda sentirse pues un individuo, una persona que le pasa algo y que quiere sentirse pues con uno mismo, con tu nombre y apellidos, porque la medicina te trata pues como a cada uno de nosotros como personas individuales a los que nos pasa una cosa y que cada uno de nosotros pues requiere un tratamiento diferente. Pero sin embargo, con mucha frecuencia los hospitales se olvidan de esa condición individual y táctil y, digamos, corporal que tiene la medicina, en el que tú tienes, digamos, muchos vínculos, pues cómo te sientes, cómo te tratan, a dónde llegas, si estás perdido, si no lo estás, si el edificio es enorme, si tú estás y te conviertes en eres muy pequeñito, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí veis unas imágenes, o sea que, digamos, eso era fundamental. En estas imágenes yo creo que ya se ve, de alguna manera, digamos, lo contrario, es decir, cómo hacer todo esto sin que esto se convierta en una, ¿cómo decirlo?, bueno, que lo haga posible, es decir, en realidad, que lo haga posible desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también constructivo, o mejor dicho, las dos cosas están obviamente vinculadas, o sea, económico y constructivo. Y por lo tanto, nosotros tratamos de generar un sistema
geométrico, muy claro, que lo ordena absolutamente todo en planta, que lo hace muy flexible, porque una de las condiciones del hospital es que debe ser muy flexible, porque la ciencia médica avanza mucho más deprisa que la ciencia, digamos, arquitectónica, ¿no? Es decir, los aparatos, digamos, instrumentos que utilizan los médicos cada día son mejores, cada día son distintos y, por lo tanto, necesitábamos un sistema que nos permitiera que se adaptara fácilmente a esas condiciones cambiantes. Pero, por otro lado, también hay un envoltorio que tiene distintos matices. Cada una de estas fachadas es ligeramente diferente. Unas están orientadas al sur, otras están orientadas al norte, y entonces se va protegiendo del sol de determinadas maneras, pero siempre con una malla, ¿no?, geométrica y constructiva que permita hacer que estas variaciones de estos diferentes volúmenes y, al mismo tiempo, estas variaciones de las distintas, digamos, caras que tiene el edificio a estos distintos lugares, pues tengan distintas matizaciones para que el edificio pues pueda contar más cosas y sea más rico, ¿no? Yo creo que aquí se aprecia como algo muy repetitivo, porque tiene que tener la lógica de la repetición para poderse hacerse sistemático, pero por otro lado esa repetición permite, digamos, el máximo de flexibilidad, en cierto modo, o sí, en cierto modo no, que totalmente, en las plantas del edificio, en el modo en el que se pueda organizar el interior del edificio, y por otro lado en el sistema constructivo, ¿no? Probablemente lo más complejo del proyecto y digamos, el gran reto que tiene no el arquitecto, ¿no?, sino el hospital mismo, ¿no?, es decir, quienes lo van a gestionar, pues es hacer el hospital en el mismo lugar en el que está el hospital, sin que deje de atenderse a las personas a las que atiende todos los días. En el hospital trabajan 7.000 personas que van a seguir yendo a trabajar y atienden a cientos de miles de personas todos los años, y todas esas atenciones se tienen que seguir produciendo. De modo que ese es, digamos, el asunto más importante. Y entonces esto se produce mediante un mecanismo de demoliciones y sustituciones de fragmentos del hospital actual, que conforme se van construyendo, pues se van trasladando esos fragmentos y se van haciendo otras demoliciones. En esta imagen se puede ver una sucesión de estos 6 dibujos, ¿no? Aquí, pues como la primera está el hospital tal como es ahora, en la segunda se ve la primera demolición, y que es la central térmica, que es, digamos, la primera pieza que se tiene que trasladar. Una vez que se ha trasladado y se ha construido la nueva central térmica y las instalaciones de las máquinas del edificio, se puede hacer una demolición, se construye un fragmento del Hospital General, después se demuele el bloque quirúrgico, se termina el Hospital General, después, una vez que se ha trasladado el Hospital General, se puede hacer la demolición del Hospital General, y finalmente se demuele el Hospital Materno-Infantil. En el lugar en el que estaba el Hospital General se construye el Hospital Materno-Infantil, se demuele el Materno-Infantil y finalmente se hace todo el equipamiento docente. O sea, es un proceso muy complejo, muy largo, bueno, pues que va a poner, digamos, que realmente es un reto, ya digo, para el arquitecto por supuesto que lo es, pero fundamentalmente es un reto para la gestión del hospital, porque lo hace muy complejo, porque el hospital no puede dejar de atender a las personas que están a las que atienden, ni darles de comer, ni tener sus tratamientos, pues, de radioterapia o de lo que sea. Es decir, esto hace, digamos, ha puesto o va a poner, digamos, en cierto modo, a la gestión del hospital, pues un poco, digamos, en el filo de la navaja, digamos, estando haciendo una obra y gestionando un trabajo, pues verdaderamente de vanguardia, ¿no? Y la verdad es que eso es muy meritorio, es decir, que en ese sentido nosotros estamos realmente satisfechos con el hospital, porque creemos que han hecho una gran apuesta, están convencidos de que aquí es donde debe hacerse y que este es el proceso. Nosotros también lo estamos, a pesar de la complejidad que tiene, y saben muy bien cómo hacerlo, porque han tenido un equipo muy bueno trabajando durante bastantes años para que nosotros podamos llegar ahora y podamos entender cómo debe organizarse esto para que pueda hacerse posible, ¿no? Por otro lado, el hospital también tiene, pues, unos sótanos muy complejos, porque hay que hacer unas demoliciones de unos búnkeres, pues, donde está la medicina radiactiva, que luego se traslada a otros lugares. Hay unos asuntos de tráfico que tienen mucha importancia, que están vinculados también a las operaciones
de infraestructura que se están haciendo en Madrid, que son fundamentalmente, pues ahora se va a iniciar la obra del nudo norte, con el que efectivamente, inevitablemente el hospital tiene que estar ligado para que pueda, digamos, accederse a él fácilmente, pero también ocurrirá en unos pocos años con todas las obras de infraestructura que se van a hacer en el distrito Castellano Norte. De modo que es una pieza crítica, clave, en el norte de Madrid, junto con la estación de Chamartín, que se pondrá en marcha seguramente pues, en unos meses o quizá en un año, unos años, las dos, digamos, grandes piezas que van a articular desde el punto de vista de lo público, digamos, el norte de Madrid. Bueno, nosotros bueno, estamos realmente muy contentos que ya digo, trabajamos en un gran equipo y hemos, bueno, tenemos el encargo de una obra que en cierto modo es como de una obra, ya digo, una gran institución pública, pero una gran obra de infraestructura que tiene, digamos, un alcance como de cientos de metros, ¿no? Pero por otro lado, el diseño de un hospital pues tiene que ver también con el diseño de una habitación, de cómo se siente uno bien cuando está enfermo, cuando está en esas condiciones malas, ¿no? Cuando uno le pasa algo y siente, pues se siente mal, ¿no? O las personas que le cuidan a uno, que tienen que, ¿no? Fundamentalmente las mujeres, ¿no? Las madres, las hermanas y las hijas, ¿no? Que son las que en este país cuidan a los enfermos. O sea que hay, digamos, como una diversidad muy grande de escalas, ¿no? Desde lo enorme, que tiene algo que ver con lo metropolitano, a lo más pequeño, que tiene que ver pues, con el modo en el que se resuelve pues una habitación o una sala de espera en la que uno que se encuentra fatal pues, va a estar un tiempo, ¿no? En esta imagen se ve esta condición, digamos, un poco fragmentaria del edificio. Además hay un hotel también, un hotel para familiares, y unas instalaciones vinculadas al metro para que sea más fácilmente accesible y unos aparcamientos. Pero yo lo voy a contar esto de una manera, digamos, distinta a lo que supongo que normalmente se cuenta en un hospital, y es como si fueran diferentes edificios, ¿no? El primero sería cómo se llega al hospital, es decir, qué ocurre. Y esta imagen que hay aquí es el fragmento de espacio público que hace que tú llegues al hospital como si llegaras a un sitio en el que te van a atender de una manera individualizada y en el que te vas a sentir bien. El acceso principal del hospital, que está al sur, está vinculado al Parque Norte, y en este dibujo se ve cómo el Parque Norte de alguna manera salta la calle, invade cierta parte del espacio público que está delante del hospital y te lleva al acceso principal del hospital. Y ahí estamos viendo el acceso principal del hospital contado desde este punto de vista, digamos, como por un lado metropolitano, porque el Parque Norte está vinculado a las vaguadas de Madrid y a la topografía de Madrid en una escala de kilómetros. Digamos, el Parque Norte se conecta con la vaguada que te lleva al Manzanares, que te lleva al Jarama y que te lleva al Tajo y que te lleva al Atlántico, ¿no? Es decir, hay una visión, digamos, como no sé, cósmica en cierto modo, pero por otro lado también, o sea, que coloca al hospital en su sitio en el mundo, ¿no? en la geografía, pero por otro lado que tiene mucho que ver con el modo en el que tú entras, si estás en la sombra, si te sientes más o menos bien. Y este sería, digamos, ese acceso, ¿no? Que sería esta imagen, ¿no? Desde el sur oeste, y que te indica desde el sureste pues, cómo entrar al hospital. Este segundo acceso es el acceso, digamos, como más mecánico y más técnico, que es el acceso de urgencias, que está situado al norte, que es, por supuesto, mucho más, no da lugar, digamos, a una imagen tan, no sé, bucólica como la anterior, porque tiene que ser muy precisa para que las ambulancias puedan llegar lo más rápidamente posible, y todo el tránsito de personas, de enfermos, de médicos, ¿no? En ese momento crítico, ¿no? De la urgencia, pues se pueda producir. Pero realmente también este lugar es otro distinto, y entonces es una manera diferente de acceder al hospital. Allí la gente, pues los familiares, llegan angustiados, es un momento terrible, ¿no? Pasa algo, hay que correr, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento, y cómo nosotros podemos facilitar, digamos, ese tránsito siempre angustioso de que estás llevando a alguien a urgencias porque no sabes lo que pasa, ¿no? Entonces también hay ahí un aspecto que tiene, bueno, vinculado a las cuestiones técnicas, pero por otro lado, técnicas de los triajes y de los demás, pero también, digamos, al modo de llegar.
Este es ese acceso desde el norte, más transparente, en el que tú estás, digamos, viendo el edificio, pensando, bueno, allí lo que pasa es comprensible y voy a salir estupendamente de él, ¿no? Por otro lado, decía, hay una parte docente muy importante que está vinculada a la Facultad de Medicina, que tiene un auditorio y un conjunto de aulas grandes y una biblioteca, y que también tiene su acceso, que se ve aquí desde el otro lado, y que está vinculado a la facultad, que está al otro lado de la calle Pedro Rico, y que te permite tener otro acceso como si fuera a otro edificio, ¿no? desde el oeste. Y esta sería una imagen de esa visión desde el oeste, en el que uno, pues seguramente no está enfermo, no le pasa nada, sino sencillamente pues, va a un congreso, o es un estudiante que va a la biblioteca o a dar una clase de lo que fuere, ¿no? Y que establece, digamos, esa vinculación con la investigación, en la que La Paz es puntera en muchísimas cosas, cosas que seguramente ahora pues, hemos podido comprobar, y que tendría pues, ese aspecto de un lugar en el que se aprenden ciertas cosas, ¿no? Todas estas circulaciones están en cierto modo vinculadas, es decir, hay un esquema que se ve muy esquemáticamente, que vincula determinados espacios públicos por un lado, pero por otro lado también determinados espacios abiertos y vegetales que están en el interior del edificio y que permiten pues, articular, bueno, esta gran masa construida que es la cuestión clínica del hospital. Y aquí se ve de una manera muy ingenua pues, cómo están vinculados esos distintos tráficos y cómo se vinculan los distintos vestíbulos, pues para que quien vaya allí pues, no se sienta mal, no se sienta desorientado y sienta que está en un sitio que le quiere, en cierto modo. Esta sería la imagen del acceso principal desde el sur, y esta sería una imagen de ese vestíbulo que es el vestíbulo principal. Lógicamente, bueno, el hospital tiene unas condiciones técnicas súper exigentes de organización, en el que hay muchísima gente que sabe muchísimo, en el que el juego, digamos, o el margen de maniobra para el diseñador es relativamente pequeño. Bueno, pequeño, o sea, es una gran labor que es poner en orden un montón de cosas que tienen muchas vinculaciones, pues, fundamentalmente clínicas, ¿no? y que son, bueno, en el que, digamos, no hay, digamos, lugar para la experimentación, en el sentido de que muchas personas saben cómo tienen que estar organizadas esas cosas, y el reto consiste, en este caso, en un sitio tan pequeño, en un hospital tan compacto, que normalmente los hospitales son más bien horizontales, cómo organizar esto para que todos esos tráficos de enfermos coronarios, de oncología, de las habitaciones que están más arriba, más abajo, todo eso, digamos, funcione como un reloj y los médicos tengan, digamos, la percepción de que están, bueno, pues de que tienen un Fórmula 1, están conduciendo un Fórmula 1 en el que cada una de las piezas está situada en el lugar en el que debe estar, pues para que la atención sea lo mejor posible, ¿no? Este mecanismo se produce, bueno, a través de algún conjunto de espacios abiertos, ¿no? Que en este caso pues es este vestíbulo que da al sur del Hospital Materno-Infantil, y que van estableciendo pues determinados bueno, visiones del espacio exterior, que le permiten a uno, primero, segregar el hospital en distintos fragmentos que funcionan con cierto grado de autonomía y que tengan sentido, y por otro lado, pues que las personas que lo recorren, los pacientes o los visitantes o los propios médicos y el cuerpo médico que trabaja, pues que se sienta que sabe dónde está, ¿no? Y volviendo sobre el modo de contarlo, hay otra cosa que nosotros hemos introducido, y es que nos parecía que había que disgregar en cierto modo también los lugares en los que normalmente uno pues está esperando, en los que los enfermos, que algunos pasan pues días o semanas en el hospital, pues puedan salir al exterior o tener salas en las que puedan compartir ciertas cosas. Entonces el hospital, por un lado, tiene una máquina bien engranada, pero por otro lado ha tratado de explotar determinados lugares que normalmente están concentrados. Aquí se ven en estos dibujos, muy ingenuos también, pues cómo este mecanismo de explosión pues permite colocar en determinados lugares pues determinadas salas de espera o determinados espacios exteriores donde uno puede salir, ¿no? Y así lo voy a contar, ¿no? Bueno, aquí están dibujados los alzados en los que se ve esta condición, yo creo que seguramente es por el dibujo, muy repetitiva, pero que precisamente por ser repetitiva es flexible, y precisamente por ser repetitiva puede ser muy variable, en el que sencillamente distintas texturas de
con distinta profundidad, pues van haciendo que el edificio pues sea sensible a las orientaciones o sea sensible a las distintas condiciones urbanas que tienen el entorno que he descrito antes, que es muy, muy heterogéneo, ¿no? Es un edificio muy grande, por otro lado, tiene pues, desde la planta -5 a la última planta, pues casi 80 metros de altura, o sea, en cierto modo, pues es casi pequeño rascacielos, o sea que en eso también hace que el reto para el arquitecto y para los gestores de la paz sea enorme, porque probablemente pues, no hay muchos hospitales que sean tan compactos, lo cual, por otro lado, lo hace desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del consumo de energía y también de la organización de los tráficos dentro del hospital, pues extraordinariamente eficaz, ¿no? Pero claro, es como un puzzle muy difícil de encajar y que tiene sus dificultades, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo estos alzados, ¿no? Hay algunos patios, como se pueden ver en estos dibujos que voy a describir ahora, ¿no? Distintos alzados y los diferentes jardines que van, digamos, como articulando desde distintos puntos de vista pues el hospital, ¿no? En el concurso se pedía una cosa que, bueno, pues nos pareció bonito, ¿no? La torre de maternidad que, bueno, yo desde luego y muchos madrileños la recordamos como un gran rascacielos, ¿no? Decían, bueno, la torre de maternidad era como lo más grande que había en Madrid, ¿no? Claro, ahora al lado de las 4 torres, pues se ha quedado muy pequeñita, ¿no? Pero el concurso, en las bases del concurso se planteaba la posibilidad de respetar el volumen de la torre de maternidad porque hay una cuestión como icónica, ¿no? Han nacido muchos niños allí, muchos han estado allí en ese momento tan bonito, ¿no? De la vida, ¿no? Que ocurre también pues, pocas veces, ¿no? Y nosotros desde luego lo entendimos así enseguida y pensamos, este volumen tiene que seguir existiendo, ya no es un gran rascacielos al lado de las rascacielos que tiene al sur, pero nos parecía que debía de conservarse y bueno, pues el edificio se desmantela en cierto modo y se convierte en edificio de la administración del hospital, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es voy a contar estos distintos, ya digo que lo estoy contando en el hospital y hablando muy poco de quirófanos y de consultas y de otras cosas que son, porque las doy por supuestas, es decir, porque es obvio que todo eso tiene que funcionar y que además eso se produce mediante el acuerdo y un diálogo y una conversación permanente con el propio hospital que conoce muy, muy bien pues lo que necesita, ¿no? Afortunadamente, cosa que por otro lado no es tan frecuente como uno imaginaría, ¿no? El hospital está hecho, o sea, en esta especie de cuento, ¿no? Que yo estoy ahora haciendo, ¿no? Pues sobre un conjunto de espacios, ¿no? De lugares, de jardines, ¿no? Que van recordando ciertas geografías que por otro lado se visualizan desde el hospital, porque el hospital por otro lado, como está en una cota muy alta, está en la cota 700, un sitio de los más altos de Madrid, pues tiene unas vistas sobre la Sierra de Guadarrama formidables, entonces hay ciertos jardines que pueden usarse, ¿no? Es decir, que los médicos, los que trabajan en el hospital y los pacientes, pero también los visitantes, pues pueden ir disfrutándolo y de alguna manera hay como un relato que tiene que ver con esos distintos jardines. Este es uno de ellos, ¿no? Que sería que es el hospital, es el jardín, que es el corazón del hospital general, ¿no? que tiene una forma de patio y que en el corazón pues uno descubre pues este lugar pues muy sombrío, ¿no? Muy húmedo, muy pues bueno, pues como si estuviera, ¿no? Recordábamos como si estuviéramos en las faldas de la cara norte de Peñalara, ¿no? Ahí en la Sierra de Guadarrama, en esos sitios así como sombríos donde todavía pues en junio, en julio pues ahí está todo verde, o sea, esa idea de que bueno, de repente pues te encuentras con esto en el corazón del hospital, ¿no? Hay otros espacios que son de descanso, de vinculación entre los pacientes que también necesitan mantener vínculos porque a veces pues, comparten cosas, les está pasando lo mismo, ¿no? O que permite, digamos, que la charla entre el cuerpo del hospital, de medicina y los pacientes o los visitantes, pues sea también como más cordial, más, digamos, horizontal, ¿no? Porque el médico, pues cuando uno está enfermo es Dios, pero también al final pues tiene que relacionarse contigo pues, en un vis a vis. Y entonces el hospital tiene determinados lugares
en distintos sitios donde uno puede tomarse un café, donde puede tener una charla con el médico para saber qué es lo que le pasa, o puede tener una charla con un familiar o con otro paciente que le pasa lo mismo que a uno, ¿no? Y también tienes esos jardines, algunos de ellos pues también infantiles, porque es un asunto también fundamental, también sobre eso se sabe mucho, o sea, hay mucha gente que sabe mucho qué pasa, porque es un hospital en que hay niños enfermos y los niños pues necesitan otra manera, digamos, de estar, pues que no es la cosa mecanizada de la ciencia médica, en cierto modo, si se saca de lo que tiene de humano, ¿no? Y por lo tanto, pues también hay pues, algunos jardines que están en las cubiertas, como por ejemplo este, al que se puede salir y que está vinculado al Hospital Materno-Infantil, donde los visitantes o los niños pues, podrían salir al exterior si lo permite pues, el clima o lo que le pasa a cada uno de nosotros. Por otro lado, decía antes que es un encargo formidable para un arquitecto porque tiene esta cosa infraestructural de un trozo de ciudad, de una gran institución pública, ¿no? Que se vincula pues, con el Reina Sofía y con un hospital diseñado por Sabatini hace 200 años, pero por otro lado también tiene pues, el diseño de una habitación, de cómo puede hacerse repetitiva, sistemática, flexible, pero que sea cómoda para quienes están atendiendo a los enfermos, para los enfermos, pero también para las personas que están cuidando a los enfermos o los familiares o los amigos que están haciendo pues, un esfuerzo pues, porque el enfermo pues, se sienta mejor, ¿no? Por ayudarle, ¿no? Por supuesto, hay algunos asuntos vinculados a toda la cuestión técnica de laboratorios, farmacia, etcétera, etcétera, que son importantísimos y que con mucha frecuencia pues, están en lugares muy oscuros y que no tienen, digamos, casi posibilidad de ver el cielo, y que en este caso pues nosotros hemos hecho también un esfuerzo en la medida de lo posible, porque el hospital es muy grueso, muy profundo, para que tengan pues, fachadas al exterior y puedan disfrutar de esos patios en los que está, digamos, construido, que construyen, digamos, esta secuencia de lugares del hospital. Hay otros espacios que estaban también vinculados al cuerpo general del hospital. En este caso estamos viendo los vestuarios que están en la planta menos 2 y que también tienen pues, una visión bueno, pues, del exterior en la que bueno, pues, la experiencia de llegar allí todos los días, de cambiarse de ropa, de encontrarse con alguien a la salida del trabajo, pues se convierte en un sitio pues, que tenga cierto valor, ¿no? Cierto valor, que son estas imágenes que estamos viendo aquí, ¿no? Bien, en realidad esto es un poco lo que yo quería contar, es decir, que nosotros ya digo, he hablado muy poco de un hospital en las cuestiones, digamos, así como técnicas, porque, bueno, primero porque seguramente estas cuestiones no interesan tanto, aunque es el asunto fundamental, el corazón del hospital es que es una gran máquina que tiene que funcionar con una eficacia extraordinaria y que desde luego en nuestro caso lo hace, ya digo, fundamentalmente también porque tenemos el soporte de un equipo formidable en La Paz que sabe muchísimo y muy bien lo que quiere hacer y un equipo de supervisión también extraordinario que también conoce muy bien a los médicos y quién es quién, ¿no? Hay una cuestión humana, ¿no? que tenía que ver con la escala que se cuenta en estos diagramas, ¿no? Y que tiene que ver con el modo en el que se establecen las vinculaciones entre las distintas personas que nosotros hemos tenido en cuenta, es decir, el médico con el paciente con el paciente, el visitante con el paciente, el visitante con el médico, quienes trabajan en las cocinas, pues que también tengan sus espacios, digamos, de descanso que tengan cierta calidad, o sea, porque el hospital no solo son los médicos, hay muchísimas personas que hacen que el hospital funcione todos los días, bueno, miles de personas que se encargan de muchas cosas que hacen que esa máquina bien engrasada, digamos, le permita a uno, digamos, sentirse bien. Y como decía, para terminar, pues todo esto está diseñado con un sistema, un sistema constructivo que trata de ser lo más repetitivo posible, pero tratando de sacarle el máximo partido a la condición repetitiva, pues para que pueda tener muchas variaciones y para que se pueda mantener, para que se pueda construir y para que se vincule al clima y al medio ambiente de una manera favorable, pues con el objeto de consumir menos energía y de que sea eficaz, ¿no? Por supuesto, estos asuntos energéticos son fundamentales
En este caso es muy favorable porque el hospital es muy compacto y desde luego han sido tenidos en cuenta en el proyecto. Y en realidad no mucho más. Solo me gustaría decir para terminar que La Paz es una gran institución, tiene unos equipos con los que nosotros hemos conocido extraordinarios. Creo que nosotros somos un equipo pues entregado, es decir, estamos entusiasmados, es el proyecto de nuestra vida, ¿no? Y estamos encantados de trabajar y nos vamos a dejar las narices porque esto sea lo mejor posible, pero necesitamos que se ponga en marcha. El hospital todavía no se ha puesto en marcha, todavía no tenemos el contrato. El hospital se está cayendo a trozos y los madrileños lo necesitamos. Y esto espero que lo esté oyendo la presidenta de la comunidad, porque hay que decirle, necesitamos que el hospital se ponga en marcha urgentemente. Lo necesitan millones de personas, miles de trabajadores que trabajan allí y un montón de gente que ha trabajado para que esto sea posible desde hace un montón de años. Presidenta, ponga usted esto en marcha lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos a pasar al turno de preguntas. La verdad es que ha estado muy activo el debate. Se han abordado bastantes temas. Vamos un poco a empezar por el principio. Bueno, de hecho nos preguntan por aquí que cuándo se inaugurarán las obras. Bueno, esta pregunta queda en manos un poco de la presidenta. Bueno, la presidenta asume un riesgo no poniendo en marcha esto porque tendrá que dar explicaciones de lo que está haciendo, porque ha puesto a trabajar mucha gente, a nosotros, al hospital, a los supervisores, a quienes han preparado el plan funcional, un trabajo que tiene muchísimo valor y si no lo hace, pues pagará un precio por ello. Los ciudadanos pensaremos, no es muy serio. Hay muchas de las preguntas que van muy orientadas al final de la exposición lo has comentado, pero al tema medioambiental, a qué tipo de soluciones y técnicas se han utilizado. Por ejemplo, nos pregunta por aquí María Jesús, ¿se ha previsto algún tipo de evaluación medioambiental, algún tipo de certificación de este tipo? Sí. El pliego de condiciones es súper exigente, súper exigente. Ya decía antes que el concurso es modélico. Bueno, en algunas cosas no lo fue tanto porque daban muy poco tiempo para hacer las cosas. Pero bueno, hay un documento súper serio que tiene unas exigencias muy grandes sobre muchos asuntos que tienen que ver con el modo en el que se hace esto, en el modo en el que se va a gestionar, las fases y por supuesto sobre las cuestiones medioambientales. La exigencia es enorme y para eso nosotros tenemos un equipo, pues yo creo que el mejor equipo que se puede tener para resolver todos estos asuntos. Claro, nosotros no somos solo dos oficinas de arquitectura más o menos grandes o importantes o pequeñas, ¿no? Sino que digamos, el equipo es muy grande, hay muchos ingenieros de instalaciones, de estructuras, de medio ambiente, de sociólogos, bueno, ahora mismo no sé, pero o sea, creo que somos 25, nosotros tenemos 25 consultores que resuelven muchos asuntos que son críticos. Entre ellos, por supuesto, los asuntos que están vinculados al consumo de energía son fundamentales. Es un edificio enorme y, por lo tanto, ahorrar energía representa un ahorro gigantesco de dinero y por supuesto, de coste medioambiental. Eso es, ahora mismo no podría ser de otro modo. Nos preguntan si el proyecto tiene el certificado Green Oli. El proyecto tendrá una certificación que todavía está por ver. Bueno, ya he dicho antes que lo primero es que tenemos que empezar, o sea, que ya veremos a ver si la presidenta se anima a ponerlo en marcha o no, pero tendrá una certificación y lo que pasa es que ahora mismo todavía no está completamente aclarado exactamente cuál es la certificación que acabará teniendo, pero la tendrá. Nos preguntan si Carlos Castaño, si los materiales, publicamos si los materiales que se han estimado son materiales estándar. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere con materiales estándar. Bueno, en una obra tan grande como esta hay muchas cosas que se pueden hacer a medida, digamos. O sea y estoy seguro de que muchas de las soluciones
técnicas y constructivas nos permitirán hacer cosas a medida y llegar, colocarnos en cierto modo en la vanguardia de algunas soluciones porque no sé, porque hay determinadas cosas que se repiten miles de veces, ¿no? El hospital tiene mil camas, mil habitaciones, o sea que, es decir, que una solución para determinar, pues no sé, pues para ver con el modo en el que se resuelve la ventilación o la carpintería, pues se va a repetir 1000 veces en una habitación, o sea que muchas cosas son estándar, por supuesto, lógicamente, pues no puede ser de otro modo, pero muchas de ellas también, digamos, podrán ser fruto de cierto grado de investigación y de que sean hechas completamente a medida, porque se van a repetir miles de veces y por lo tanto tiene sentido desde el punto de vista económico. Por aquí tenemos otra pregunta de Guillermo Baena, que nos pregunta que si se han tenido en cuenta los sistemas de distribución de climatización radiante como sistemas más recomendables la salida y distribución del calor y frío. Bueno, yo no soy especialista en cuestiones de térmicas o termodinámicas, como lógico, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo de ingenieros de instalaciones que yo creo que es de los mejores de España, que es DICIP y JG, y bueno, pues bueno, también es verdad que el sistema de instalaciones es muy complejo, porque ya he dicho antes que se trata de un gran edificio, pero que tiene muchos fragmentos, es decir, que hay un hospital de día y un hospital, o sea, son distintos, hay oficinas, hay aparcamientos, hay aulas, hay un hotel, hay espacios exteriores, o sea que no estoy seguro de que el sistema pueda ser el mismo en todos los lugares. En todo caso, creo que tenemos a los mejores y todas estas cosas pues estarán digamos, a la vanguardia de lo que se está haciendo en cualquier lugar del mundo. Ha habido también varias preguntas en relación a los patios y los jardines. Tenemos varios, por ejemplo, ¿qué dimensiones tienen los patios? Y luego también tenemos por aquí alguna más que nos preguntan por aquí que si sería necesario, en qué medida es necesario que en un hospital haya un jardín. ¿Qué tamaños tienen los patios? Bueno, hay muchos patios y son distintos, algunos son muy grandes. O sea, yo creo que el patio del Hospital General, nosotros hicimos algún día un pequeño recuento así de tratar de recordar un patio como ese y no éramos capaces. Es decir, creemos que es un lugar inédito, es un sitio. El patio, ahora mismo no tengo en la cabeza qué tamaño tiene, pero yo creo que tiene como 50 por 50 metros, o sea, es muy grande, también es muy profundo porque el hospital es muy alto y es un espacio formidable, ¿no? Otros son más pequeños y algunos son muy profundos, es decir, que también hay unos mecanismos para hacer que la luz llegue a cada uno de estos patios, o sea, que son muy variables, los hay más pequeños, los hay más grandes, los hay profundos, los hay sombríos, los hay muy luminosos, es decir, que son distintos, ¿no? Y luego sobre la jardinería y la vegetación, bueno, se ha escrito muchísimo sobre ello y todo el mundo sabe ya que eso ayuda a que la gente se ponga sana antes. Es decir, aparte de que uno se siente mejor, no solo los enfermos, ¿no? Pero eso ya se sabe que la vegetación ayuda muchísimo a que los enfermos se sientan mejor y por lo tanto pues estén menos tiempo en el hospital. Eso no es un invento, es decir, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Otro de los temas que se ha abordado es la accesibilidad. Varios han preguntado, por ejemplo, en lo que se refiere a la accesibilidad, ¿se deberían repensar las normas de diseño preestablecidas? ¿Podría decirnos de qué manera se verá reflejado en este proyecto? Bueno, el hospital es absolutamente accesible, por supuesto, para cualquier persona, para cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de dificultad, de ciegos, sordos, personas que llevan en silla de ruedas, es obvio. Es decir, ahora mismo eso no se puede obviar, ¿no? Ahora mismo el hospital, por ejemplo, no tiene una estación de metro accesible, que es una cosa increíble. Es decir, si quieres llegar en metro, tienes que subir, tienes un bastón o tienes que llevar un carrito o vas en silla de ruedas, no puedes llegar al hospital. Una cosa que me parece increíble, ¿no? Entre las cuestiones que están incluidas en el hospital está la vinculación que tiene con la estación de metro de Begoña, que hará que la estación de metro de Begoña sea una estación completamente accesible. Ha habido algunos procesos para que esa estación sea accesible, que se han quedado
fin, ralentizados o paralizados como consecuencia probablemente de esta incertidumbre que tenemos sobre la contratación del proyecto. En esta línea nos han preguntado, dicen, buenos días, hubiese sido muy interesante proyectar el hospital con una conexión ferroviaria de cercanías hacia la estación de Chamartín, que le daría la máxima conectividad en movilidad y eficiencia energética, para que los trabajadores y visitantes pudiesen transporte tanto en cercanías como a alta velocidad. Sí, yo creo que esto es bueno, el hospital está donde está, esa es, digamos, como la decisión más importante que tomó el hospital en su momento, que yo creo que es muy acertada, porque o sea, no se convierte en un hospital periurbano que está a 30 kilómetros de Madrid o a 20, o a 7, ¿no? Sino que es un hospital urbano en el que se puede llegar caminando, en bicicleta, desde una gran cantidad de sitios, pero obviamente también tiene que estar muy bien conectado. Por eso decía que el hospital es una infraestructura que afecta a kilómetros, ¿no? Y por supuesto, y que atiende a personas que no viven en Madrid, porque tiene especialidades que son de referencia y por lo tanto tiene que atender a otras personas que no son de Madrid, que tienen que desplazarse, que tienen que llegar en tren, en metro, o en coche o en autobús, lo que sea. Y por lo tanto su vinculación con las redes de transporte pues es importantísimo. Afortunadamente está muy cerca de la estación de Chamartín y todos estos asuntos de vinculación pues mediante un autobús o una especie de shuttle que lo vincule a la estación de Chamartín o a otros hospitales, porque también hay otra cosa, y es que no se trata solo del Hospital de la Paz, que es lo más importante, sino que la operación incluye una reforma importante en el Hospital Carlos III, una reforma importante en 3 centros de especialidades que están en el ámbito de la Paz y la reforma del Hospital de Canto Blanco. Es decir, que también el hospital, el encargo, digamos, es como una pequeña red que lógicamente tiene que estar perfectamente vinculada desde el punto de vista del transporte público. Yo creo que la cercanía a la estación de Chamartín y un sistema bien diseñado de autobuses permitirá que una persona pueda llegar en el AVE a la estación de Chamartín y en 10 minutos estar en el hospital. Nos preguntan también por aquí, ahora, bueno, a raíz del COVID, si después del COVID se verá influenciado en cuanto al diseño del mismo, ya que por la crisis que hemos vivido en cuanto a necesidades desde el punto de vista de instalaciones principalmente, donde la ventilación y climatización se ha visto que toman un aspecto relevante y con el fin de evitar la propagación del virus, la mejora de los espacios cerrados. ¿Esto ha habido algún cambio relacionado a ello? Bueno, supongo que lo va a haber, claro, es lógico, es decir, bueno, el hospital ha aprendido mucho sobre lo que ha pasado, todos los hospitales han aprendido cosas sobre algo inesperado, ¿no? Y por lo tanto, pues eso obliga a que ciertos protocolos o ciertos tránsitos pues pasen a ser distintos, sí, estoy seguro. También creo que es una cosa que tiene que madurar todavía, es decir, que todo lo que ha pasado es muy reciente, es posible que haya que entenderlo bien, haya que madurarlo, pues para saber cuáles son las consecuencias que tiene esto sobre el espacio que se vaya a construir, pero sí, sin duda alguna, claro que sí, los hospitales lo han pasado fatal, han hecho un esfuerzo gigantesco para sacar adelante a la gente y han aprendido muchas cosas y eso obviamente pasará a estar encima de la mesa y hará que cambien algunas cosas. ¿Cuáles? Pues exactamente no lo sé, seguramente, bueno, habrá que estudiarlo con detalle para saber en qué medida tienen que cambiar ciertas cosas. Por aquí nos preguntan también que al ser un modelo bastante repetitivo en cuanto a módulos habitacionales, fachadas, etc., ¿se podría plantear una construcción industrializada y así controlar los procesos de calidad y acortar tiempos de ejecución de obra? Puede ser, no estoy seguro no. Puede ser. En algún momento lo hemos pensado, es decir, qué grado de repetición y qué grado de industrialización tienen ciertos elementos. Es verdad que eso ahorra por un lado dinero y por otro lado reduce los costes de los tiempos, que en este caso son importantísimos porque el hospital va a estar en obras 13 años y eso significa también un coste, un daño, ¿no?, que se hace al propio hospital, porque durante 13 años va a sufrir una obra y lo sufren todos, ¿no? O sea que reducir el plazo de la obra significa hacer que la vida sea mejor para muchas personas, o sea que eso es importante. Es cierto que también
determinados procesos industriales te permiten llegar más lejos en la calidad de ciertas cosas, porque puedes ensayarlo, porque puedes construirlo de una manera mucho más controlada y luego llegan a la obra de una manera más, o sea, mucho más precisa. Y esto está encima de la mesa, sin duda alguna es algo que tendremos en cuenta. Nos preguntan también qué problemas plantea la aplicación del edificio abierto, modular y flexible en el diseño de las instalaciones. Bueno, es que las instalaciones tienen que ser también modulares y flexibles, porque el hospital es fundamentalmente un sitio cambiante. La tecnología médica cambia a toda velocidad y tú tienes que hacer un gran recinto que sea lo más flexible posible en todos los sentidos para que dentro de 20 años siga funcionando, sabiendo que las máquinas son diferentes y que el modo en el que se atiende a los pacientes y a los enfermos es diferente. O sea, el objetivo fundamental de un hospital es que tenga el máximo grado de flexibilidad en su estructura, en su geometría y, por supuesto, en sus instalaciones. Es que no puede ser de otro modo. El hospital es una máquina que, digamos, de una tecnología, bueno, de altísima tecnología, y como todo lo que pasa con la altísima tecnología, cambia con mucha frecuencia y el hospital, el edificio, tiene que aceptar esos cambios sin ningún problema. ¿Qué cantidad de personas se estima que puede llegar a mover el hospital como foco de atracción y qué servicios se han previsto para esta demanda? Nos lo pregunta José María Mena. Sí, yo no lo conozco exactamente. Sé que trabajan 7.000 personas aproximadamente. No tengo ahora mismo el dato y no quiero decirlo porque a lo mismo digo una tontería sobre el número de actos médicos que se producen al cabo del año. Son cientos de miles. No sé, o sea, estos datos están los tiene el equipo que gestiona La Paz y lo conoce muy bien. Y lo que sí que sabemos es que son muchas personas las que todos los días atiende y que son muchas personas las que van a trabajar y que por lo tanto pues es una obra que tiene mucha importancia, aunque solo sea porque los números son muy grandes, ¿no? Tenemos también varias preguntas de lo que se refiere a materiales. Nos preguntan que teniendo en cuenta la durabilidad de los materiales utilizados en el hospital original, que hace ya 55 años, ¿se va a respetar las estructuras existentes o se construirán de nuevo? No, el edificio se llega a demoler, vamos, salvo salvo un pequeño edificio, el resto del edificio, de todas las construcciones que existen en La Paz ahora mismo, se demuelen y se hacen nuevas. O sea, salvo la torre de maternidad, como he dicho antes, que se desnudará, quedará la estructura y sobre esa estructura se hace un edificio que es completamente nuevo. O sea, el resto es una construcción completamente nueva. No se recicla nada porque no puede reciclarse, porque digamos el grado de desorden con el que ha crecido impide que puedas hacer un hospital que funcione de una manera eficaz. Y además hay algunas cuestiones técnicas que lo impiden, es decir, pues por ejemplo tiene la altura de suelo a techo pues es muy bajita y eso no permite que entren determinadas máquinas. Ha habido la obsolescencia de los materiales con los que se ha hecho, pues está claramente superada, o sea que no tiene sentido ni económico ni constructivo reutilizar lo que hay allí. Nos preguntan también varios que si el proyecto se está desarrollando bajo la tecnología BIM. Sí, el proyecto se va a hacer en BIM porque lo exige así el pliego de condiciones y porque además es como hay que hacerlo, es decir, otro sistema no te permitiría hacerlo con el suficiente grado de control sobre la calidad del proyecto que estás haciendo y luego sobre el control sobre la obra, ¿no? Es una obra muy compleja y solo se puede hacer con ese sistema, que es, bueno, no tiene, digamos, no es planteable hacerlo de otro modo. En lo que se refiere a digitalización, nos preguntan también cómo integra el diseño arquitectónico el futuro de la digitalización de la salud en el viaje del paciente. Sí, esto es un asunto importante y en el pliego de condiciones y el hospital ya lo plantea, es decir, hay un proceso muy grande de digitalización que bueno, pues que hace que el control y sobre los archivos, sobre las memorias, sobre los documentos, pues esté completamente digitalizado, pero también sobre el monitoreo, digamos, o monitorización de los pacientes. O sea, por supuesto, el hospital... Hay que tener en cuenta que el hospital, si se pone en marcha ahora, que es lo que obligatoriamente tiene que hacerse, y esperemos que sea así,
no estará terminado hasta dentro de 13 años y seguramente no estará funcionando, digamos, a pleno rendimiento pues hasta dentro de 15 años, o sea que estamos hablando del año 2035 y seguramente las primeras mejoras pues llegarán en el año 2040, o sea que quiere decir que es un horizonte muy lejano. Si miramos hacia atrás lo que ha pasado en los últimos 20 años en cuanto a las tecnologías de la información, pues el cambio es brutal, pues lo mismo va a pasar, o incluso más, ¿no?, de modo acelerado, en lo que va a pasar en los próximos 20 años. Nosotros estamos diseñando ahora un hospital que será joven, digamos, o será un bebé como hospital en el año 2040 y que esperemos que esté funcionando, no sé, 50 años, 60 años. O sea que ese es el horizonte que tiene el propio hospital y el que tenemos nosotros, claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la digitalización es fundamental, no tiene ningún sentido no plantearlo. Y en ese sentido, así que estamos un poco ya viajando al futuro, ¿qué elementos clave configurará los hospitales y centros sanitarios? Impresión 3D, inteligencia artificial, telemedicina, ¿por dónde van a ir los tiros? Bueno, yo no soy experto en estos asuntos, pero es obvio que todo eso, bueno, es obvio que la técnica, digamos, la tecnología médica es una de las tecnologías, o la investigación de la tecnología médica es una de las industrias más punteras del mundo y donde más inteligencia e investigación se produce en todos los ámbitos, en la farmacia, en todo lo que está vinculado a la medicina de modo general. En el mundo entero hay una enorme cantidad de personas trabajando y investigando y todas estas cuestiones que están vinculadas, lo que vinculan, ¿no?, la biología con lo digital, pues por supuesto que es importantísimo tenerlas en cuenta, pero vamos, el hospital ya las conoce y el hospital hay mucha gente que sabe mucho de esto, claro. Bueno, ya es más o menos la hora, pero vamos a seguir, si te parece, 10 minutillos más, porque hay bastantes preguntas, la verdad es que hay mucha actividad. Nos preguntan por aquí, bueno, hemos hablado antes de accesibilidad, nos preguntan también por circulación. Uno de los temas que más dificultan el uso de hospitales es el tema de la circulación. ¿De qué manera se ha abordado el reto de crear una circulación intuitiva en la que el usuario no se pierda en el edificio? Ese es un asunto complicado porque es un edificio muy grande. Muy grande y muy complejo, ¿no?, y que tiene muchos tráficos complejos, y la mejor manera, yo creo que bueno, hay un asunto de señalética que muchas veces no está bien resuelto y que se puede resolver perfectamente, y por otro lado tampoco hace falta inventarse nada. Los aeropuertos son enormes y uno sabe perfectamente dónde tiene que ir y a qué puerta de embarque tiene que ir sin perderse, o a la cafetería o donde sea. Pero es verdad que el aeropuerto está hecho para circular. Y el hospital no está hecho para circular, es un edificio en el que pasan otras cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la claridad geométrica, digamos, del orden general del hospital. Es decir, si el orden general del hospital está bien diseñado, hace que uno fácilmente pueda estar bien orientado. Es decir, eso es como para empezar, ¿no? Y eso no es nada fácil porque las exigencias de los distintos recintos clínicos son muy grandes, ¿no? Y de los distintos tráficos y por dónde está lo sucio, lo limpio, los médicos, los pacientes. O sea que no es un asunto fácil, pero tiene mucho que ver con el orden general. Si el orden general es por un lado flexible y por otro lado es claro, tienes una parte muy importante de esos asuntos que son importantes resueltos. Y nosotros creo que lo hemos hecho. O bueno, mejor dicho, creo que lo haremos. Nos preguntan qué opina de que en la misma parcela se vaya a duplicar casi la superficie del hospital, pasando de 187.000 metros cuadrados a 320.000. ¿Es esto factible con el futuro del hospital para asumir pandemias y ampliaciones futuras de manera coherente? Sí, hay que tener en cuenta que el hospital ahora mismo, si uno lo ve en planta, pues es un hospital muy desordenado porque ha crecido de modo pues desordenado a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, aunque es verdad que multiplicar por 2 en la superficie es mucho, pero claro, es que ahora mismo está muy desordenado y entonces es que el modo es muy poco eficaz. O sea que parece mucho, pero en realidad
no lo es tanto porque ahora mismo tiene un grado de desorden muy grande, una eficacia muy pequeña en sus circulaciones y en sus usos, ¿no? Nos pregunta Gonzalo García Rosales, bueno, dice que habéis hecho un esfuerzo extraordinario por intentar humanizar vuestro proyecto. ¿No te parece, sin embargo, que dadas las condiciones de partida, un programa tan extenso, las dimensiones de la parcela, etcétera, se dificulta esta humanización? No sé, un macroproyecto, sí, ¿cómo humanizar? Sí, es difícil porque, bueno, porque la escala hace, o sea, las cosas grandes tienden a ser opresivas en cierto modo, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los retos, es conseguir que un edificio muy grande no se convierta en una cosa, en un lugar que le oprima a uno, en el que se sienta perdido, que se sienta pequeño, que se sienta mal, ¿no? Bueno, nosotros creo que la estrategia que nosotros tenemos es la estrategia de fragmentación y de orden y de vinculación con el espacio exterior de distintas maneras, y nos parece que eso hace pues, que el hospital sea más fácilmente reconocible como un lugar en el que uno se siente bien, pero efectivamente no es fácil de resolver porque es muy grande. Antes hemos hablado cómo iba a cambiar en función del proyecto, en función del COVID-19. Ahora, en concreto, nos preguntan de qué manera se verá afectado el transporte vertical dentro del hospital, ascensores, plataformas, camilleros. Sí, este es un asunto muy importante también porque es un hospital muy vertical. Es decir, tiene muchas plantas y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el tráfico vertical pues es importantísimo, ¿no? En general siempre es importante, por supuesto, pero en este caso más porque tiene muchas plantas. No puede no tener muchas plantas porque la parcela es muy pequeña y porque el hospital es muy compacto. Pero hay una cosa que yo creo que es importante tener en cuenta, ya lo he dicho antes, el hecho de que el hospital sea muy compacto lo hace mejor. Es decir, lo hace mucho más eficaz desde el punto de vista de los tráficos y de las vinculaciones entre las distintas áreas clínicas, lo hace mucho más eficaz desde el punto de vista económico y lo hace mucho más eficaz desde el punto de vista energético. O sea, que tiene sus dificultades y es necesario pues resolver con absoluta solvencia todo lo que tiene que ver con el tráfico vertical, pero el hospital es mejor si es más compacto. ¿Se han tenido en cuenta criterios de posibles ampliaciones futuras en altura o se han previsto espacios para posibles expansiones? Sí, el programa del hospital incluye unas superficies importantes, o sea, relativamente grandes, de ampliación. Es decir, el volumen del conjunto del hospital incluye partes de él que no se terminan en el momento en el que se termina la obra, porque quedan disponibles para crecer, en determinados lugares y en determinados servicios, que son los que supuestamente ahora el hospital piensa que van a necesitar crecer en los próximos años. O sea, eso está... Hay una estimación de ello. O sea, el hospital ya ha hecho esa estimación y puede crecer dentro del límite, digamos, de su volumen. Volvemos al tema de los materiales y nos preguntan que si se han tenido en cuenta la baja emisión de las partículas en los materiales seleccionados para la ejecución del proyecto. Bueno, como decía antes, las exigencias, digamos, medioambientales del pliego son enormes y, por supuesto, todas estas cuestiones que tienen que ver con los procesos de fabricación, con los costes energéticos y medioambientales de los procesos de transporte y de fabricación, y no solo los de mantenimiento, pues tienen que ser obligatoriamente tenidos en cuenta. Ya sabemos que los costes medioambientales no solo están en el consumo de energía, sino que también están en la energía que se consume al fabricar y transportar, y también en las demoliciones de todos estos materiales, y que el proceso pues tiene que ser evaluado desde el principio hasta el final, desde el momento en el que se fabrica las piezas que se van a montar o los elementos que se van a emplear, hasta que esos elementos se demuelen o se desmontan. Nos preguntan, bueno, se ha desarrollado un proyecto exterior haciendo un tratamiento paisajístico sostenible y acorde con lo que se está demandando durante estos últimos años. Sí, bueno, sí, yo lo he contado así, en realidad he contado el hospital como si fuera un conjunto de paisajes, ¿no? Y que pensaba, bueno, puede ser una manera rara de contar un hospital que tiene que contar
cómo va un paciente de su habitación al quirófano, ¿no? Porque, porque ese asunto lo doy por, digamos, obvio, que es evidente que eso tiene que funcionar y que va a funcionar, ¿no? Pero me ha parecido que se hace más comprensible, que se hace más legible y que cualquier persona lo entiende mejor. O sea, que eso, y que nos parece que ese hospital será mejor. Sobre el jardín, ahora que hablamos de más temas paisajísticos, nos pregunta, ¿en el jardín actual, en la cubierta para los niños hospitalizados, se va a ampliar en superficie o qué va a pasar? Bueno, el hospital tiene ahora mismo un jardín sobre un edificio que va a desaparecer y que será demolido en determinado momento, y ese jardín será sustituido por otro que estará en la cubierta de otro edificio diferente. Sí, o sea, pero esa condición de lugar para jugar al exterior, o sea, ese espacio sigue, o sea, es necesario. Quedan por aquí un par de preguntas más. La siguiente sería, bueno, a fin de cumplir con el compromiso medioambiental, la flexibilidad temporal de espacio, reducir impacto en obras y la nueva manera actual de construir, ¿cómo se aborda la concepción estructural sobre estos principios en la construcción del hospital? Pienso en la elección de materiales, acero, hormigón, por ejemplo. Sí. Bueno, vuelvo un poco sobre lo de antes, es decir, que los asuntos, las exigencias medioambientales no tienen solo que ver con los consumos de energía, sino que también tienen que ver con la elección de los materiales, porque hay materiales y sistemas constructivos que tienen unos consumos energéticos y medioambientales mucho mayores que otros, y uno tiene que establecer un balance entre lo que le ofrece cada uno de estos elementos y el coste medioambiental que tienen. Pero eso, o sea, que ya nadie se plantea que un edificio como este, de este tamaño, no pueda no tener en cuenta estas cuestiones. Por supuesto que sí, lo exige además así la institución, o sea, la Paz lo puso así en el pliego de condiciones, pues, estos no son asuntos que nos importan y que nosotros consideramos que también son fundamentales. O sea, nadie, esto ya está, digamos, lo sabe todo el mundo. Es decir, nos preguntan por aquí también, como novedad arquitectónica, ¿qué diría que aportan dos cajas por un patio interior, por decirlo así? ¿Se han tenido en cuenta procesos arquitectónicos sostenibles para el ahorro de costes? Sí, es un poco lo mismo que antes, ¿no? Bueno, yo creo que ese hecho de que los dos hospitales, los dos cuerpos de hospitalización tengan un espacio interior, yo creo que los hace más ricos. Es decir, uno puede mirar hacia afuera y ver la Castellana o la Sierra de Guadarrama o el norte de Madrid, pero también puede mirar al interior y descubrir algo, pues, que tiene otro aspecto, que tiene otro color, que tiene otra luz, en la que uno puede ocasionalmente pues sentirse bien. Es decir, que yo creo que esa duplicidad interior y exterior hace que el lugar sea más rico desde todo, lumínicamente, digamos, desde el punto de vista del cuerpo de uno, ¿no? También, pues una veces prefiere mirar al cielo, o otras veces prefiere mirar al suelo, en fin, que yo creo que lo hace mejor, lo hace más rico. Tenemos por aquí también un par de preguntas sobre lo mismo, al final sobre el jurado. Por un lado nos preguntan qué es lo que más valoró el jurado de vuestro proyecto, y por otro sería ¿cuál es, en su opinión, la razón de que el jurado se haya decidido por su propuesta para el proyecto? ¿Diseño, funcionalidad, humanización del diseño? Bueno, esto habría que preguntárselo al jurado, pero por lo que nosotros sabemos, yo creo que hay dos cuestiones. Una, fuimos muy obedientes, bueno, en general lo somos, fuimos muy obedientes con el planteamiento que estaba en las bases del concurso. Es decir, pensamos que el trabajo que se había hecho en el hospital estaba muy bien hecho y que eso nosotros lo dimos por bueno. De modo que el hospital vio de una manera muy favorable que nosotros fuéramos respetuosos con lo que ellos planteaban que creía que podía ser. Eso creo que fue una cosa que positiva. La segunda cosa tiene que ver con el orden general, que yo creo que hemos encontrado una solución que hacía el hospital muy legible, muy fácil de entender y de ordenar, y que yo creo que las personas que estaban en el jurado
especialistas en estos asuntos pues lo valoraron también positivamente, en cierto modo porque les hacíamos, o sea, les dábamos la razón, es decir, nosotros habíamos tratado de poner en orden lo que ellos estaban de alguna manera planteando. Y por otro lado, yo creo que esa condición urbana, es decir, el pensar que es un hospital que tiene que funcionar con el máximo grado de eficacia, pero también es un edificio, una institución pública en la Castellana de Madrid y que tiene unas obligaciones con los ciudadanos que tienen que tenerse en cuenta. Y yo creo que eso también el jurado lo vio de una manera positiva. Y ya para finalizar, bueno, completamente no es una pregunta, pero dice, me gusta la decisión de diseñar un edificio con aspecto institucional y no competir con las torres del centro de negocio. En este sentido... Ya, es que es un sitio muy difícil, es porque al otro lado del M30 está el barrio de Begoña, que tiene una escala pues, de un barrio pues eso, de 4 o 5 plantas, unas casas, unos bloquecitos modestos, pero bien colocados, ¿no? Y al sur, pues unos rascacielos de 250 metros de altura. Nosotros no podemos, bueno, primero no se trata de competir, pero la presencia de 4 torres pues es muy grande, claro, y muy... la sombra que arrojan las torres pues hace que el sitio sea muy dispar en cuanto al tamaño, ¿no? Nosotros no hemos pretendido competir. El edificio de todas maneras es muy grande, o sea que es mucho más grande que el que va a haber, que el que hay ahora, ¿no? Hemos tratado de encontrar el punto en el que no se quede como una cosa pequeñita, digamos, al lado de las torres, pero que no sea una cosa gigante. Pues muchas gracias, Nada, Inés. gracias. Con esa pregunta damos por finalizada la ronda. Más o menos hemos contestado a todos, había muchas preguntas, hemos intentado aunar pues, cuando se hablaba de sostenibilidad o eficiencia, pero bueno, estamos seguros de que va a ser una gran revolución y que pronto se empezará a construir, que es lo que queremos. Y nada, despedimos ya, se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, el debate ha sido bastante intenso y no queríamos cortarlo. Así que os esperamos en la próxima sesión, será el jueves que viene a la misma hora, a las 12, y contaremos con Jerónimo Junquera, que nos hablará sobre el proyecto de IFEMA. Ya por 1985 se llevó a cabo el proyecto y sin embargo pues ahora hemos visto como gracias a su diseño arquitectónico hemos podido pasar de un pabellón ferial multiusos al mayor hospital de campaña de España. Así que nada, muchas gracias a todos vosotros que se habéis conectado, muchas gracias a Ginés por la gran intervención y por contestar a todas las preguntas y nos vemos en la próxima.